Bueno, Pepe, muchas gracias. Gracias por venir. Soy yo el que agradece por la posibilidad de tener un rato de conversación y de diálogo. Agradecer además la extremada generosidad de tus conceptos. Yo, en verdad, no sé si el destino de este libro será las escuelas o las facultades. Ojalá que así fuera. No tanto por ser yo el que lo firma, sino por, como bien decías en el comienzo, aquí hay un testimonio invalorable que yo he tenido el privilegio de poder recoger. Eso creo que sí, que creo que de alguna manera explica la importancia y las características de este libro, porque hay cosas realmente interesantes, que un libro que hay que leerlo detenidamente, porque el repaso de la historia infiere en muchos casos la posibilidad de acuñar detalles que parecían olvidados por la misma historia. Siempre uno dice, y esta vez lo he vuelto a ratificar, que como sucede en las vidas privadas, los detalles se van perdiendo. Uno mismo cuando se acuerda de que se olvidó, o sea, detalles que sabía que los conocía, pero que se habían ido de alguna manera, te diría casi como encubriendo en el cerebro, se sorprende de qué capacidad tiene la mente humana para olvidar. Bueno, dicen los psicólogos y los psiconeurólogos que los seres humanos estamos equipados para olvidarnos lo que nos provoca dolor. Claro. ¿Verdad? Es lo que llaman la negación psicoanalíticamente. Uno niega las cosas que han sido realmente muy traumáticas. Bueno, yo creo que las sociedades también, no quiero hacer ninguna teoría, soy solamente un periodista. Creo que la sociedad argentina, por variadas razones, ha dejado de lado, ha ocultado, ha relegado, e inclusive ha habido planes políticos explícitos para que esto sucediera, cuestiones que no hemos terminado de resolver. Además, niega la realidad de la que ha sido protagonista. Una de ellas, por ejemplo, pensar que la violencia en la Argentina y el delito y la agresión contra la vida tuvo un solo color político. Esto es una mentira. Yo estoy dispuesto a polemizar con aquellos que dicen que yo sostengo la teoría de los dos demonios. Yo no sostengo ninguna teoría ni de dos, ni de tres, ni de cuatro demonios. El demonio es una unicidad irrompible. Pero también digo que acá los malos de la película han sido varios, algunos más importantes que otros, absolutamente. Pero la sociedad argentina en su totalidad ha abrazado causas, ha tenido simpatías, ha tenido pulsiones, de las que luego no se quiere hacer cargo. Fíjate que hay un detalle, lo marcamos cuando charlamos esta mañana, digo, que particularmente importante, digo, para refrescar un poco la memoria, porque hay un decreto 158, pero hay un decreto 157 del que no se quiere debatir. Claro. Cuando el gobierno del presidente Alfonsín, y esto es la piedra liminar de mi libro, asume el 10 de diciembre de 1983, tarda 72 horas en emitir un paquete de decretos fundamentales. Uno de ellos es la anulación de la autoamnistía de las Fuerzas Armadas, que había firmado como un úcase imperial el general Viñone antes de irse del gobierno. Decreto que era absurdo, insólito, decía no se podrá juzgar nada de lo que ha sucedido desde el 24 de marzo de 1976 hasta diciembre del 83, bueno, queda anulado. Y después están los decretos históricos, el decreto de enjuiciamiento a las juntas militares y el que vos mencionás, que es el decreto del presidente Alfonsín ordenando el comienzo de los actos judiciales para procesar a los principales responsables de la actividad guerrillera en la Argentina, Montoneros y ERP. Así es. Esto sucede, esto tampoco ha tenido registro. Pero mi libro ha explorado con mucho detalle algo que me parece central, Ricardo, que es la sentencia de la Cámara Federal, que es un documento imponente, que yo sigo en cada oportunidad que tengo, y acá también lo digo en Córdoba, yo sigo bregando para que alguien se haga cargo de publicarlo, porque es un documento que tiene desde luego complejidades técnicas, porque es una sentencia, pero es un documento histórico. Y en ese documento histórico, a eso voy, los camaristas desarrollan minuciosamente cómo se llegó hasta el 76. Acá hay una generación de chicos en la universidad y en los colegios secundarios a los que se los está adoctrinando y han terminado por convencerlos de que en la Argentina, hasta el 24 de marzo de 1976, esto era un paraíso. Acá no había muertos, desaparecidos, torturados. No había... Y hay un dato que es contundente. El día que jura la presidencia Jorge Videla, ya había en la Argentina 900 desaparecidos. ¿Quién gobernó hasta ese momento? ¿Y por qué las actuales autoridades no investigan lo que pasó durante la AAA? Porque no quieren. Hay muchos implicados. Y claro. Muchos que hoy se arraigan la vestidura por los derechos humanos tuvieron mucho que ver en ese momento. Por supuesto. No te digo en Córdoba. No, naturalmente, en todos lados del país, siempre algún punto, alguna pústula va a reventar donde hay algún partícipe excluyente de esa... Entonces los hombres del juicio han sido unos señores que vieron todo el panorama, vieron toda la película.
En la sentencia hay un recorrido, por eso es fantástico para todos aquellos que tienen interés en la historia argentina. Yo creo que, para decirlo sin falsa modestia, que es peor que la inmodestia, este es un libro de historia. Y acá hay un recorrido, yo acompaño el análisis del veredicto de ellos, indicando cómo a partir de 1960 y pico comienza en la Argentina lentamente el proceso de agravamiento de las tensiones por la vía armada. Porque si bien es cierto que es inexcusable, Ricardo, e imperdonable que el Estado se haya criminalizado a sí mismo, convirtiéndose en una banda de asaltantes, es igualmente cierto que en la Argentina, durante el gobierno constitucional, legítimo y legal del peronismo, los grupos guerrilleros siguieron actuando, asesinando, extorsionando, secuestrando, en fin, eso sucedió. Primero con el ERP y luego con los montoneros. Hubo una amnistía. Ellos fueron amnistiados. Hubo una amnistía. Hay otro dato importante antes de preguntarte sobre lo que sentiste en el momento que te llamó Gil Lavera para decirte, bueno, mirá, que vos me decís, creí que me iba a llamar para un cargo político, me iba a ofrecer algo de una candidatura. Una candidatura. Como ya me pasó varias veces. Pero bueno, hay algo que llama poderosamente la atención y que hay que repasar con mucha tranquilidad para entender muchas cosas que sucedieron posteriormente. Y que tanto Arlanián como Gil Lavera, como Valer Arao, muchos de ellos dicen, no estábamos enterados de lo que pasaba. Nos empezamos a comenzar a interiorizar cuando cayeron los habeas corpus y se pedían habeas corpus y empezamos a averiguar, había abogados que no estaban enterados de lo que ocurría. Es cierto. Ellos, los camaristas han sido conmigo conmovedoramente auténticos y conmovedoramente transparentes. Si algo me parece importante de este libro es que de ellos surgen no héroes de bronce, Ricardo, sino seres humanos como nosotros. Así es. Con sus debilidades, con sus falencias, con sus dudas. Gente de eso sí de la carrera judicial, todos ellos. De la carrera judicial. Perdona que te interrumpa. Se relata las cuestiones humanas de cada uno de ellos, Esto desde es lo el comienzo, desde sus comienzos, desde pequeños, de adolescentes. Yo creo que los argentinos de hoy es bueno que conozcan cómo era en aquel entonces, cómo era en los años 50, 60, muchachos que estudiaban, de familias de clase media, muchos de ellos de familias de clase media con muy pocos recursos. Acá no hay un solo hijo de millonario, ni de rico, ni ningún niño con cuna de oro. Eran integrantes de la carrera judicial. Tipos pertinaces. Sí. Como Arlanián, por ejemplo, cuando va a ver al juez Insaurralde y le dice, escúchame, yo soy un ciudadano argentino y quiero que me den la posibilidad de ser pinche, ser meritorio. meritorio. De condiciones. Meritorio. Bueno, ahora, ¿cuánto conocían ellos? Es tu pregunta. Y como toda la sociedad argentina, claro que estaban muy horrorizados por el espanto de la violencia. Muchos de ellos lo dicen con una gran claridad. Ricardo Gil Lavera, un hombre del radicalismo, un hombre que nadie puede dudar de sus convicciones democráticas, dice algo que a mí me desarmó, Ricardo, completamente. Dice, yo la verdad es que cuando comenzó el proceso que tornaba inexorable el ingreso de las Fuerzas Armadas al poder, hasta en el fondo sentía alivio. ¿Cómo? Le dije yo, sí, porque la AAA y la represión ilegal en la época de Isabel era una catástrofe. Entonces yo decía, si las Fuerzas Armadas de mi país se hacen cargo de esto lo van a hacer bien. Esto me dice Gil Lavera. Me equivoqué, fue todo un horror, no entendí que en las Fuerzas Armadas habrían de terminar de convertirse ellas mismas en una banda delictiva. Pero vos mirá qué nivel de sinceramiento. Entonces, a medida que transcurren mis grabaciones, mis testimonios con ellos, yo trabajé el libro de una manera individual, así como estamos vos y yo, cara a cara. Con cada uno, con la excepción de Andrés D'Alessio, que falleció, cuya vida recompuse con su viuda y con dos de sus hijos. Pero ellos me dicen que, claro, que el comienzo de la conciencia de lo que estaba pasando en el país comienza a gotear lentamente. 76, 77, 78. Ahora, recién en el 84, cuando el juicio comienza a armarse, y en las audiencias del 85, ahí toman cabal conciencia del horror. Por eso la parte de los testimonios de mi libro es escalofriante, porque ellos mismos me han confesado que en oportunidades lloraron, se les cerraba la garganta de escuchar testimonios que eran inconcebibles, impensables por lo que estaban describiendo. Estas escenas en donde los padres de un chico, de un adolescente, describen cómo el chico fue torturado delante de ellos para que los padres hablaran. Digo, ¿qué mente humana? El destino de la familia Bettini de La Plata, diezmada, pero con... Entonces,
Ahí es donde ellos acuñan, Ricardo, la frase central del juicio. Acá hubo un plan criminal. No es que alguien se excedió y torturó, ahogó, tiró por la ventana del avión, no. Hubo un plan para suprimir a la subversión de una manera absolutamente demencial. Pepe, ¿qué sentiste cuando llegamos a la Vera? ¿Y quién de los jueces es el que más te impactó? A mi juicio me parece que Ledesma era el más fuerte, el más intransigente. Sí. Entre ellos inclusive sí. También, ¿eh? Porque hay una anécdota que pinta entre él y Gil Lavera, creo, y Arlanea, no recuerdo bien, en este momento donde él le profiere un insulto sí. a uno de ellos y dice, tenés razón, sos un tipo que... Sí. Yo lo que sentí, por primera parte de tu pregunta, me fue cayendo a mí... fue cayendo la ficha, como se dice, lentamente, porque después de esa sorpresa, cuando Gil Lavera me dice, nosotros queremos que se escriba la historia del juicio de las juntas, pero nosotros no lo podemos hacer, no lo vamos a hacer. No somos periodistas, no somos escritores, no tenemos la pluma, y además nos estamos poniendo viejos, ya se murió Andrés, y creemos, eso sí, que no podemos darnos el lujo de que esta historia no sea escrita. No sea escrita. A mí me corrió un frío por la espalda, y pensamos en vos. ¿Por qué pensaron en mí? Porque alguien tiene que hacerle y pensamos que sos vos. Y yo te transmito lo que todos pensamos. Entonces, bueno, obviamente, un honor, un desafío, un compromiso. Yo sentía que tenía una mochila sobre mis espaldas que la tuve durante larguísimos meses, impensable. Cuando la editorial me recibe alborozada y me dice, pero claro que sí, es maravillosa esta idea, y yo regreso ahora al plenario con el doctor Estracera también presente, yo les digo, yo acepto este libro y lo voy a hacer y para mí es un desafío maravilloso, pero es mi libro. No es un encargo. Los encargos existen y son totalmente válidos. Te contrato para que me hagas un libro y te pago tantos pesos. Este es mi libro y ¿qué me van a dar ustedes? Te vamos a dar todo lo que quieras. Digo, bueno, va a ser individual. Yo voy a hablar con Arlanián, con Gil Lavera, con Torlasco, con Ledesma, con Gil Lavera. Y así sucedió. Ahora, respecto de cada uno de ellos, son todos seres muy particulares, ¿no? Que tuvieron en un momento de sus vidas eso que llamó Ledesma astronautas en Marte, que es una frase maravillosa, que estuvo a punto de ser título del libro. Yo decía el otro día que finalmente decidimos que no, yo sobre todo decidí que no, porque el título era muy marketinero, pero no faltaría quien pensara que era un libro de ciencia ficción o de platos voladores. Pero ¿por qué astronautas en Marte? Porque tuvieron una camaradería que la pueden tener los tipos que están encerrados en una nave espacial durante muchos meses y luego regresan a la Tierra. Yo no podría marcar uno de ellos. Ledesma efectivamente es un hombre, es un jurista pura sangre. Sí. La ley a secas. Total. Es el único de ellos que no acepta ir a comer una noche con Alfonsín. Cuando el presidente Alfonsín pide comer con ellos, solamente para comer, no les pidió nada. Llegó solo a la casa del doctor Nini y tocó el timbre, y era presidente. Ledesma dijo, no, yo con un presidente no puedo cenar. Yo soy juez, él es presidente, poder político, poder judicial. O sea, pura sangre el tipo. Pero todos y cada uno tienen sus rasgos muy particulares. Arlanián es un peronista de toda la vida, Ricardo Gil Lavera es radical de toda la vida. Sí. Digo, tuvieron en común eso, y eso los marcó para siempre. La justicia por sobre la justicia ideológica. Exactamente, y darse cuenta de que la causa que había caído sobre sus cabezas, porque Ricardo cayó sobre sus cabezas, la causa 13, la debían sustanciar hasta el final. ¿Y con qué herramientas? ¿Qué es lo que el libro desarrolla? Con herramientas muy primitivas. El año 85 no es el 2011, en todo sentido.